Muy buenas noches. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un gozo, una alegría una vez más poder estar reunidos en la casa de nuestro Dios y continuar con las enseñanzas que al menos de mi parte puedo decir, hermano, que de verdad están muy hermosas respecto, ya estamos en la lección 8 y esta es la segunda parte acerca de la iglesia. Amén. La semana pasada llegamos hasta el punto 3. Amén. Nos quedamos ahí en el origen de la iglesia. Amén, hermanos. Hemos hablado el primer punto, hemos hablado qué no es la iglesia y hemos dado algunos puntos. Definición de la iglesia, hemos hablado del origen de la iglesia y hoy, y ya tienen ustedes sus hojas, está también colgado ahí en YouTube los que quieran seguir revisándolo. Vamos a ir de manera directa al punto 4. Amén. La primera iglesia local de la que habla la Biblia se organizó en Jerusalén. Y vamos a leer también el pasaje que está en el libro de Hechos, en el capítulo número 2. Vamos a leer desde el versículo 41 al 47. Amén. Y nos ponemos en pie, por favor, por reverencia a la palabra de Dios para dar lectura. Solo vamos a leer estos versículos y de ahí vamos a ir tomando algunos más. Amén. Hechos, capítulo número 2, versículo 41 al 47. Amén. Acá vamos a ver la primera iglesia, que nos va a servir, yo creo, de mucha enseñanza para nosotros. Amén. Libro de Hechos, capítulo número 2, versículo 41 al 47. Amén, hermanos, ¿tenemos el pasaje? Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, note por favor lo primero, mire el orden, ¿no? Bautizar, perseverar en la doctrina. Ya usted, hermano, vayamos armando nuestro bosquejo. En la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, la Santa Cena, y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una oración al Señor. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas que estamos aquí reunidos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos, Señor, que en esta noche hables a nuestras vidas, hables a nuestros corazones y nos hagas entender, Señor, por medio de tu palabra, qué es lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, y levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Démosle fuertes palmas al Señor. Y tome asiento.
Entonces vamos a ir directo al cuarto punto. La primera iglesia local de la que habla la Escritura se organizó en Jerusalén. Los primeros cristianos, hermano, como ya lo hemos ido leyendo, ¿no?, versículo a versículo, organizaron la primera iglesia cristiana del mundo y podemos ver, hermano, a través de los versículos, podemos ir viendo los propósitos, los objetivos, podemos ir viendo, hermano, qué cosa era lo que se hacía en la iglesia. Primeramente, hermano, sin lugar a dudas, la enseñanza. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? La enseñanza de la palabra de Dios, ahí en el versículo 42 dice, perseveraban en la doctrina. Indudablemente, hermano, no podemos hablar de iglesia si no tenemos, hermano, la palabra de Dios al lado, si no tenemos la palabra de Dios como lámpara. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Cuando hablamos, ¿no?, hace unas semanas hemos hablado, meses de repente, acerca que la palabra de Dios es como lámpara, y efectivamente es así. Vivimos en tiempos, hermano, de tinieblas, de oscuridad, y solamente la palabra de Dios es la única capaz de alumbrar nuestro entendimiento y nuestro corazón. Cada vez, hermano, al menos en mi persona, no sé en el caso de usted, pero cada vez, hermano, que yo leo más, estudio más la palabra de Dios, me voy dando cuenta, hermano, la vital importancia justamente que la palabra de Dios tiene para con nuestras vidas. La palabra de Dios, hermano, trae esa luz espiritual. La palabra de Dios, hermano, nos transmite vida. La palabra de Dios es nuestro alimento. Y de acuerdo y conforme, hermano, nosotros vayamos estudiando, meditando. Y mientras más incorporemos la palabra de Dios a nuestro diario vivir, hermano, en esa medida nuestras vidas van a ir siendo moldeadas justamente por la palabra de Dios. Hoy en la mañana escuchaba un mensaje muy hermoso que hablaba justamente de la iglesia, cómo, hermano, la iglesia ha ido teniendo nuevos retos a lo largo de la historia. Y así como vamos viendo, ¿no?, que en la Escritura el apóstol Pedro le habla al pueblo judío y les habla ahí justamente, les habla, ¿no?, acerca de vuestro padre Abraham y les da ese preludio. Y el apóstol Pablo a los atenienses le dice, veo que ustedes son muy religiosos. Y como que en cada puerto, hermano, la palabra de Dios no cambia, pero sí los retos a los cuales se enfrenta el evangelio van cambiando. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hoy, en estos tiempos, la iglesia enfrenta nuevos retos, nuevos temas se abren. Por ejemplo, el aborto, que hace poco estuvo en este tema de esta niña ultrajada terriblemente, y se habla tanto, el matrimonio entre homosexuales, entre personas del mismo sexo, la eutanasia y diversas cosas a las cuales, hermano, la palabra de Dios tiene que traer luz a nuestras vidas. Amén. Y la iglesia dice allí, perseveraban. Qué hermosa palabra. Perseveraban, hermano, en la doctrina. Perseverar es continuar persistentemente. Yo no sé, hermano, qué es lo que usted haya alcanzado persistentemente, no lo sé. De repente acá los que somos casados, de repente hemos perseverado, persiguiendo a la entonces novia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y perseverábamos y llamábamos y buscábamos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Perseverar implica eso, hermano. Amén. Una continuidad, estar constantemente, y eso es lo que dice acá esta parte. El segundo punto, hermano, vendría a ser el compañerismo entre todos los creyentes. El versículo 42 dice la comunión unos con otros. Más abajo dice saludándose, conversando en amor. Hermano, vayamos grabándonos también, porque vamos a hablar de algo muy importante también, Dios mediante hoy, acerca de la unidad de la iglesia. Y efectivamente, hermano, acá podemos ver en este pasaje cómo dice, ¿no?, el versículo, gloria a Dios, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. En un mundo, hermano, tan dividido, en un mundo donde, por ejemplo, hoy, hermano, podemos ver este tema de la política, cómo va dividiendo a las familias, a las personas, y esto, hermano, no es solamente acá, esto es a nivel mundial.
y poco a poco la gente se va separando, se va riñéndose. Es muy difícil, aún dentro de las propias familias, mantener la unidad. Qué hermoso ejemplo, hermano, que nos da la primera iglesia. Dice allí de manera muy clara que ese compañerismo, esa comunión, ese estar juntos en armonía, hermano, era un gran testimonio para los demás. Y lo vamos a ver ese punto en particular más detallado más adelante, pero lo vemos también acá presente en esta primera iglesia. La intercesión, dice el versículo 42, las oraciones. Hermano, no podemos hablar de una iglesia que no tampoco persevere en oración. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Uno de los llamados, hermanos, de la iglesia es a orar, a interceder. Justamente demostramos nuestro amor, hermano, perseverando en oración unos por otros. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Y es importante, hermano, que la iglesia recupere, que la iglesia también, usted, hermano, ponga esta semana o este día, hoy día voy a orar por tal hermano, mañana voy a orar por tal hermano y pasa otro día, hoy voy a orar por la hermana. Y así, amado hermano, estamos llamados a interceder unos por otros. Amén. Había una observancia, hermano, un cumplimiento de dos ordenanzas de Jesús para la iglesia. Primero, el bautismo, y eso está al inicio que hemos leído en el versículo 41. Eran bautizados. Y segundo, la Santa Cena, el partimiento de pan. Esas dos cosas, hermanos, son importantes. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Son, hermano, instrucciones que el Señor Jesucristo ha dado para la iglesia. Hace poco, hermano, estuvimos en Chincha celebrando, hermano, no solamente un aniversario, sino también un matrimonio, sino también un bautizo. Y de verdad, hermano, yo en mi corazón me he sentido muy gozoso, de verdad. Oremos por nuestro pastor Fernando Pachas, porque yo veía de verdad ese gozo, hermano. Se han convertido, se han casado, convertido y se han casado una pareja, una familia. Hay otra familia que ha ido a la iglesia y se ha convertido, justamente el hermano de nuestro hermano Alonso, que es diácono ahí, su brazo derecho del pastor Fernando. Y de verdad yo veía el gozo, la alegría de nuestro pastor, hermano, y un gozo que tiene que ser compartido por la iglesia. Porque qué hermoso es, hermano, no solamente que la iglesia venga una, otra persona, dos personas, sino qué gozo es, hermano, cuando una familia viene a la casa de Dios. Porque la palabra de Dios no debería tener obstáculos en un hogar cuando papá y mamá se convierten. Amén. Y la palabra de Dios va a entrar y la palabra de Dios va a morar. Y es importante, hermano, cumplir con esos sacramentos también, como no, que tenemos como iglesia de Cristo. El bautismo, la Santa Cena. Amén. Luego dice, gloria a Dios, el bautismo, fueron bautizados, la Santa Cena, hablando del partimiento del pan. Y también, hermano, podemos ver, gloria a Dios, que para ser testigos de la gracia y el poder de Dios, muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos creemos que Dios es todopoderoso? Amén, hermano. Dios puede sanar, Dios puede transformar, Dios puede sanar, hacer milagros, restaurar hogares, familias. Por supuesto que sí. Y parte de creer, amado hermano, en Cristo es justamente confiar en que Dios es todopoderoso. Amén. La iglesia, hermano, está llamada a orar. Y Dios, hermano, en su soberanía, Dios, hermano, en su voluntad, actuará. Pero el llamamiento a la iglesia es de orar por unos, por otros, y de una u otra manera, como le digo, en la voluntad de Dios, hermano, vamos a ver la mano poderosa del Señor. Amén. Dice allí también, para la ayuda mutua y ministrar, todos los que habían creído estaban juntos. Otra actitud muy hermosa, muy rescatable dentro de la iglesia, hermano, es apoyarnos unos a otros. Si usted sabe, hermano, que su hermano está atravesando necesidad y usted tiene alguna manera, hermano, de apoyar, no detenga su mano. Amén. No detenga su mano. Todo lo contrario. Dice la palabra de Dios que no nos cansemos pues de hacer bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Es importante, hermano,
que la iglesia, hermano, muchas veces nos hemos olvidado. Escúcheme y présteme atención, por favor. Somos buenos de repente para criticar a otras iglesias, a otros grupos, por ejemplo, como la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica, hermano, no se puede negar las grandes ayudas que dan a personas que necesitan. Hay un montón, hermano, de hogares para niños abandonados, hay un montón de hogares para drogadictos, hay un montón, hermano, de ayuda social que brindan, y uno, hermano, lo ve y uno se pregunta, hermano, ¿y dónde está la iglesia cristiana? ¿Me estoy yendo? ¿Y dónde está la iglesia que dice, amado hermano, ser de verdad la iglesia verdadera de Cristo? Muchas veces nos hemos olvidado, hermano, de la importancia de lo que Cristo dijo. De las viudas no se olviden, de los huérfanos no se olviden. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? No nos olvidemos, amado hermano, de aquellas personas que tienen necesidad. La iglesia, hermano, tiene que apoyar. La iglesia está llamada, hermano, a contribuir, como lo vemos aquí en el libro de los Hechos, en la primera iglesia. Y cómo no, hermano, sin lugar a dudas, en el versículo 47, que me llamó la atención, que digamos, no es lo último, ¿no? Pero en la última parte dice, alabando a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Nosotros no decimos, yo vengo a la iglesia, vengo al templo para alabar a Dios. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Y es lo importante, ¿no? Sin lugar a dudas es lo más importante. Pero también, hermano, no podemos olvidar el resto de cosas. Amén. Venimos a la casa de Dios y haciendo un recuento, gloria a Dios, rápidamente. Venimos a la casa de Dios para recibir palabra de Dios, para que haya compañerismo, para orar por unos por otros, para bautizarnos, para practicar la Santa Cena, para ser testigos del poder de Dios, para ayudarnos de manera mutua y, cómo no, hermano, para poder alabar a Dios con todo nuestro corazón. Y una cosa ahí que también dice que siempre debe llamar nuestra atención, y teniendo favor con todo el pueblo. Usted se da cuenta, hermano, que hoy como que la iglesia ha cambiado. No sé si la palabra exacta sea ha cambiado, pero ahora más la palabra es, bueno, si el mundo se opone, no importa. Si el mundo nos mira como locos, no importa. Oiga, pero a la primera iglesia no los miraban como locos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A la primera iglesia, al menos yo no sé si me estoy equivocando, si leemos lo mismo, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Por qué será que todo el pueblo, que la primera iglesia tenía favor? O sea, cuando se refiere a que el pueblo, la gente, cuando miraba a los primeros cristianos, ¿por qué en su corazón ellos se sentían, ¿no?, favorecidos? Es decir, veían a una iglesia verdadera, a una iglesia unida, a una iglesia que colaboraba unos con otros. ¿Me estoy yendo, hermano? No veía iglesia que se dividían, que se separaban, un tiempito por acá, un tiempito por allá. ¿Me estoy yendo, iglesia? El problema no era el pueblo. El problema, amado hermano, con el tiempo es que la iglesia se ha ido debilitando. El problema es que la iglesia, con el tiempo, ha perdido prestigio, amado hermano, para con los demás. Decíamos que a partir del capítulo 11 de Hechos, allí es donde antes a los cristianos le llamaban los del camino, pero a partir del versículo 11, del capítulo 11 de Hechos, lo comienzan a llamar cristianos. ¿Y por qué los llamaban cristianos? Porque seguían a Cristo, porque predicaban a Cristo, pero sobre todas las cosas, porque en sus vidas testificaban a Cristo. Hoy dirían lo mismo de nosotros si yo voy a esa iglesia y veo a Cristo. Difícil, ¿no? Difícil, al menos para meditarlo. Vamos al quinto punto. Unidad en la iglesia. Unidad en la iglesia. Y yo estoy seguro, hermano, que todos hemos escuchado mucho al respecto de eso. Yo también, pero sin lugar a dudas, hermano, el Señor nuestro Dios pone mucho énfasis en la unidad que debe haber en la iglesia de Cristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios?
Hace un momento lo acabamos de leer, unidad, estaban juntos, estaban unidos. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Hay una observancia, hay ahí, hermano, una llamada de atención. Hay algo, hermano, que Dios trata siempre, hablando de una iglesia unida. Aunque podemos todos, hermanos, ser de diferentes culturas, sociedades, aún hasta razas. Muchos de los que estamos aquí, hermano, hemos sido criados en diversos lugares. Tenemos, hermano, de repente algunos de nosotros venimos de determinado departamento, región, que no somos necesariamente acá de Lima, o quizá la mayoría de los que estamos acá, no lo sé. Culturas, sociedades, razas, pero todos hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Y ya lo compartimos la semana pasada, que es en el Pentecostés donde arranca, hermano, de manera efectiva y eficiente la iglesia de Cristo. Y explicamos por qué. Amén. Porque es el Espíritu Santo, ese agente unificador que une al cuerpo, que es la iglesia, con la cabeza que es Cristo. Amén. En ese Pentecostés, en ese bautismo del Espíritu Santo, hermano, es ese fundente, ese vínculo que une. El Espíritu Santo, hermano, une a la cabeza que es Cristo con el cuerpo que es la iglesia. Y ahí arranca, amado hermano, ya la iglesia de Cristo. Cristo lo dijo, edificaré mi iglesia. Amén. Y Cristo les dijo, no salgáis de Jerusalén, no salgáis todavía a hacer la obra hasta que reciban el poder de lo alto. Amén, hermano, porque allí la iglesia iba a ser unida de verdad con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso fue lo que pasó en el Pentecostés. Y hoy, hermano, tenemos nosotros que hemos sido incorporados por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo, hechos miembros del mismo cuerpo. Por lo tanto, hay una unidad orgánica indestructible. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Estamos unidos en Cristo, hermano. Hemos sido hechos miembros del mismo cuerpo. Présteme atención, por favor, un ratito. Nosotros, hermano, somos órganos, por así decirlo, de un mismo cuerpo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Que trasciende, hermano, diferencias, errores humanos y que debe reflejarse en nuestras relaciones unos con otros. Porque yo creo que acá no hay nadie perfecto. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Es una verdad, hermano, que tenemos que reconocerla, no con alegría, muy a nuestro pesar, pero que tenemos que reconocerla. Aquí no hay nadie perfecto, hermano. Ya hemos hablado acerca de la perfección referente a la persona, ya hemos hablado, hermano, de la justicia referente a la persona. Somos nosotros, hermano, primeramente perfectos, santos y justificados por la sangre de Cristo, no por un mérito propio, porque nunca lo podríamos alcanzar. La salvación, amado hermano, es algo tan costoso, tan caro y sobre todo tan difícil de alcanzar, que la única forma, amado hermano, que la podemos recibir es a través de que sea un regalo por gracia. Amén. Y es por eso, hermano, que la iglesia tiene que mantenerse en unidad a pesar de las diferencias que haya. Somos distintos, hermano, pero somos un solo cuerpo. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? El ojo no es igual a la oreja, pero es parte del mismo cuerpo. El dedo, ni siquiera los dedos, hermanos, son iguales, y menos con lo de los pies, pero son parte de un mismo cuerpo. Somos distintos, pero somos parte de un mismo cuerpo. Amén, hermanos. Y ahí en su separata tiene usted el pasaje, Juan 17:20. Amén. Y yo le pido, hermano, por favor, ahí que ponga sus ojos, porque lo vamos a leer, porque de acá vamos a compartir algo a partir de eso que considero que es muy, muy hermoso. San Juan, capítulo 17, versículo 20. Está en la separata, ahí en el punto 5. ¿Lo tiene? Y vamos a ir como siempre despacio. Amén. Para entenderlo de mejor manera. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor, Juan 17, 20. Recordamos, ¿no? San Juan capítulo 17 es el Señor Jesús, como viene como siervo a rendir cuentas ante su Padre Celestial. Mas no ruego solamente por estos,
sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta oración, présteme atención por favor, es hermosa porque no solamente está hablando de 12, de 120 o de 500, no. Está hablando de toda la iglesia. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? En esta oración está usted y estoy yo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos, hablando de la iglesia, para que todos sean, ¿qué dice? Uno. Como tú, Padre, me van a disculpar, esa parte ha salido oscura, pero ahí lo que dice es, como tú, oh Padre, en mí, y yo, ¿qué dice? Yo le pido por favor atención y que esa partecita lo repitamos para memorizarlo, porque voy a explicar algo muy hermoso. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. ¿Qué le parece si lo repetimos todos juntos? Para que todos sean uno, como, de la manera, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Nuevamente, hermano, por favor, preste atención porque esto es hermoso. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Insiste, así como nosotros somos tres. No, así no dice, ¿no? ¿Qué dice? Uno. Yo en ellos, tú en mí. Insiste el Señor Jesús. Para que sean, dice, ¿qué cosa? ¿En qué? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Présteme atención, por favor. Nótese, hermano, la insistencia del Señor Jesús. Nótese, hermano, que el Señor Jesús está orando para que la iglesia, para que el pueblo de Cristo sean uno. Y pone como ejemplo, y pone como comparación, ¿qué cosa? La unidad del Padre con el Hijo. Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también sean ellos, y acá la parte clave también, que también ellos sean uno, ¿en qué? ¿En qué dice? ¿Estamos aquí, hermanos? ¿Uno en qué dice? En nosotros. Présteme atención, por favor, hermano, porque esto es muy hermoso. Y présteme atención, por favor. En la unidad trinitaria hay dos tipos de operaciones. Nosotros sabemos, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres. Amén. Pero es una unidad porque la Biblia también dice que hay un solo Dios. No hay tres, hay un solo Dios. La Trinidad, hermano, ciertamente ese vínculo es difícil muchas veces de explicar, difícil de entender. Cuando iba conversando, justamente cuando nos fuimos acá a Huaraz, y no sé cómo estábamos conversando, creo, con mi esposa, y mi hijo me pregunta, papá, ¿cómo es eso de que dioses son tres o Dios es uno? Entonces yo le dije, hijito, lo que se me ocurrió para un niño es explicarle. Yo le digo, mira, hijito, porque él me dijo, pero papá, si son tres no pueden ser uno, y si son uno no pueden ser tres. Nosotros acá somos tres, pero no podemos ser uno. Ahí me estaba, ¿no?, arguyendo él como niño. Yo el ejemplo que se me ocurrió en ese momento fue decirle, mira, hijito, a mí el ejemplo que se me viene, y una vez lo escuché también, como el agua. Amén. El agua tiene, paradójicamente, o no, para comparación, que también el Señor se refleja, Dios se refleja como esa agua, tiene tres estados: líquido, gaseoso y sólido. Parece mentira, pero en los tres estados, químicamente, se mantiene esa fórmula famosa, H2O. Pero sus propiedades, según el ambiente en el cual se encuentra, cambian. A altas temperaturas, el agua se comienza a hervir, amén, a vaporizar, pero sigue siendo agua.
A una temperatura normal, el agua está en estado líquido y sigue siendo agua. Y a una temperatura muy baja, frío, bajo cero sobre todo, se comienza ¿a qué? A solidificar, a endurar, pero sigue siendo agua. Amén. Le expliqué a un niño de esa forma. Ah, ya me dijo. Pero nuestro Dios, amado hermano, escúcheme bien por favor, hay una unidad trinitaria. Y en esa unidad trinitaria, a partir de la palabra de Dios, se evidencian, amado hermano, présteme atención por favor, dos tipos de operaciones de manera principal. Una de ellas es la extratrinitaria, operaciones fuera de esa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la segunda operación fundamental es la intratrinitaria, la que sucede dentro del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ejemplos de sus operaciones extra, fuera de esa Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, vendría a ser la misericordia, la salvación que da para la humanidad, cómo a su iglesia la sustenta, la comunión, etcétera, etcétera, etcétera. Operaciones de la Trinidad extra, afuera de ellos, hacia la humanidad y hacia los demás. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y la intratrinitaria es su vinculación esencial de las tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, por esencia que son Dios, y por naturaleza, esa conformación de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa, amado hermano, vinculación, por favor, présteme atención, esa vinculación, hermano, no se puede separar. ¿Me estoy oyendo, hermano? No se puede separar. Y acá hay algunas cosas, ¿no?, que uno puede meditar. Dios es todopoderoso. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? ¿Habrá algo que Dios no pueda hacer? Sí hay algunas cosas. ¿Usted cree que Dios puede ser injusto? Dios no puede ser injusto. ¿Dios podrá ir en contra de su propia palabra? No, Él mismo lo dice, amado, Él mismo lo declara. ¿Me estoy oyendo, hermano? Yo lo digo, digamos, a propósito, imposibilidades. No son imposibilidades, sino que Dios justamente a partir de su perfección, hay cosas, amado hermano, que no puede hacer. Y una de ellas es que esa Trinidad, ese vínculo perfecto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, no se puede separar. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? No se puede separar. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y de esta unidad perfecta, indisoluble, completamente inquebrantable, que no se puede separar, es la que está hablando el Señor Jesucristo, que quiere que la iglesia viva en esa perfecta unidad, indisoluble, inseparable. ¿Me estoy oyendo, hermano? De eso es lo que está hablando nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta oración. Entonces, hermano, uno se puede preguntar, o podemos ver acá, Cristo está diciendo, ¿no?, que también ellas sean uno en nosotros, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y la pregunta es, ¿cómo es que personas distintas, de distintas razas, de distintas culturas, de distintas nacionalidades, de diversos orígenes, cómo personas tan distintas pueden mantenerse en unidad? Obviamente decimos siempre el Espíritu Santo, amén. Pero siendo, hermano, exactos, lo que hace nuestro Dios es justamente, hermano, trasladando esa unidad intratrinitaria, esa vinculación esencial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esencia, en naturaleza, lo traslada por medio del Espíritu Santo al pueblo de Dios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? El Espíritu Santo, ya lo hemos dicho la semana pasada, en el Pentecostés une, funde, bautiza de manera espiritual a la iglesia, que es el cuerpo, con la cabeza, que es Cristo.
Amén, iglesia de Cristo. Y cuando nosotros, hermanos, somos unidos en Él, esa operación intratrinitaria, esa vinculación, esa unidad perfecta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo viene a nuestros corazones. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Podemos preguntarnos, hermano, ¿quién habita en el corazón del cristiano? ¿Alguna vez usted se ha hecho esa pregunta? ¿Quién habita en mi corazón? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? ¿Quién mora en nuestros corazones? Dice usted. Una respuesta, el Espíritu Santo. ¿Nadie más? ¿Solamente Él? ¿Nadie más? ¿El Padre? ¿El Hijo? Dice Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Si volvemos a leer ahora, hermano, porque yo creo que ahora comienza a cobrar sentido después de lo que se ha explicado, si lo volvemos a leer, Juan 17:20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. ¿En quién dice? ¿En quién dice? En nosotros. Porque es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa perfecta unidad que vienen a morar a nuestros corazones. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos creen que para Dios es importante una iglesia unida? No lo veo tan emocionado. Yo le digo de todo mi corazón. Mientras me iba preparando, hermano, yo me emocioné mucho. Porque a veces, nuevamente le digo, a veces la iglesia está apuntando, por así decirlo, a cosas que no son, amado hermano, necesariamente las más importantes para Dios. ¿Usted cree, hermano, que Cristo habla tanto de la unidad de la iglesia por las puras? ¿Usted cree? Acá Cristo está clamando a su Padre por la iglesia. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Acá en lugar de Cristo estar pidiendo, Padre, ayúdame a soportar esto que va a venir, me van a crucificar, me van a maltratar, me van a insultar, me van a golpear, me van a latiguear. No. Él está pidiendo que la iglesia sea una, que la iglesia sea una, que esa perfecta unidad en la cual estamos nosotros, le dice a su Padre, venga a morar en sus corazones para que también ellos sean uno junto con nosotros. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Yo no puedo explicar, bueno, acá explica de alguna manera, para que el mundo crea que tú me enviaste. Uno de los motivos, hermano, principales de por qué Cristo quiere que la iglesia sea unida es para que la gente crea que somos la iglesia de Cristo. Y quizá allí está el principal problema, hermano, de por qué la gente no viene a la iglesia. No sé si usted cree también eso. ¿Cuántas iglesias hay, hermano? ¿Cuántas iglesias? Iglesia tal, iglesia cual, se va una cuadra más allá, hay una iglesia, se da la vuelta, hay otra iglesia, más acá arribita hay otra. Hay un montón de iglesias. ¿O no es verdad? Pero cada uno, hermano, haciendo su trabajo de manera independiente. Y la gente, ¿qué dirá? Pues, pero, ¿qué iglesia voy a ir? Esta iglesia dice una cosa, esa iglesia dice otra cosa. Esta de acá, yo veo que cada uno está por acá. Porque, ¿qué iglesia será, no? Dicen que es de Cristo, pero yo no creo. Cristo, amado hermano, quería una iglesia unida. Y siempre que pueda lo diré. El Señor, estoy seguro, arriba en los cielos va a tener una conversación muy seria con los pastores, los líderes de las iglesias, los presidentes, grandes cabezas de las iglesias, y de verdad, hermano, yo creo que le va a jalar de las orejas y bien duro. Porque en lugar de unir a la iglesia de Cristo como es la voluntad de Dios, no. Por cosas, por nimiedades,
por tonterías, la iglesia se divide y se divide y se divide. Como yo siempre digo, hermano, si uno hace un análisis riguroso, las cosas principales nos une. Todas las iglesias evangélicas creen en la salvación por fe, en que la palabra de Dios es el único método como Dios habla a la humanidad, creen en el bautizo, cree, amado hermano, en el arrepentimiento por fe y la salvación por fe, lo creen en el nacimiento virginal de Cristo, en la segunda venida de Cristo, en que Cristo ha muerto y ha resucitado el tercer día, que Cristo es Padre, Hijo, que son tres y tres son uno. Todas, si no todas las iglesias evangélicas creemos lo mismo, hermano. Pero en lugar de unirnos por lo fundamental que nos une, nos dividimos por las pequeñas tonterías que eso, amado hermano, lamentablemente nos divide. Un día, amado hermano, Dios va a llamar la atención de cada uno. ¿Me estoy yendo? De cada uno. Sí, de los líderes, pero del pueblo también. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, hermano, ahora, así como el Padre no se puede separar del Hijo, ¿o usted cree que sí puede? No, pues hermano, no puede. Ciertamente, hermano, en la cruz del Calvario, ¿no? El Señor Jesucristo, a causa del pecado que llevaba, amado hermano, de toda la humanidad, ciertamente hubo un momento, dicen, ¿no? Espiritualmente de separación. ¿Me estoy yendo, hermano? Pero eso fue momentáneo y coyuntural. Cristo, amado hermano, no puede dividirse del Padre ni del Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Así como el Padre no se puede separar del Hijo, nosotros tampoco podemos separarnos de nuestros hermanos. No, sí puedo. Sí, pues sí se puede, pero no se debe, hermano. Y es más, yo creo que la palabra exacta tiene que ser no podemos, porque ¿mi brazo se podrá separar de mi cuerpo, hermano? Dios mío, Dios mío. ¿Mi dedo se podrá separar de mi cuerpo? No, ¿verdad? El llanto, hermano, el dolor que puede provocar. Hermano, hasta, ¿no? A los que de repente se nos cae el pelo, hasta el pelo que se cae, da pena. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Aleluya. O sea, es parte del cuerpo, hermano. No se puede separar. Espero, hermano, que esta palabra haya cabida en sus corazones. Espero, hermano, que la iglesia, en lugar de buscar dividirse, busque unirse. Amén. Gloria a Dios. Y finalmente, hermano, al inicio dijimos, ¿no?, que hay muchas congregaciones, pero solo una iglesia. ¿Lo recuerdan? Hay muchas congregaciones, hermano. Pero Cristo ve una sola iglesia. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Cristo, hermano, en el Apocalipsis, amén, ve a 7 iglesias, pero no ve a 7 iglesias como una cuestión, hermano, de 7 iglesias como cuerpo, sino 7 iglesias de manera geográfica. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Lima, la iglesia de Trujillo, la iglesia de San Martín de Porres. ¿Me estoy oyendo, hermano? La iglesia de... Lamentablemente, hermano, muchos de repente irán, pues no sé, con su, ¿cómo se llama? Su fotocheck, su certificado. Yo soy de la iglesia tal. ¿De cuál iglesia? La iglesia tal. Número equivocado. Acá solo está la iglesia de Cristo. ¿Ah? Amén. Es necesario, hermano, que cada uno desde nuestras trincheras logremos, hermano, la unidad de toda la iglesia. No sé si lo podamos lograr, pero al menos que en nuestro corazón haya unidad. Que en nuestro corazón haya voluntad de que haya una iglesia unida. Cristo un día nos va a llamar la atención, hermano. Cristo un día nos va a llamar la atención. Gloria a Dios. 5.2. Unidos en amor. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Unidos en amor, hermano, según Juan 13:34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos
con los otros. Hace un momento hemos hablado de cómo la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, esa unidad hace también unidad en la iglesia de Cristo. Ahora vamos a hablar lo que Cristo dice acá, que hay otro vínculo también que nos mantiene unidos, y es el vínculo de ¿qué? ¿Estamos aquí, hermanos? Del amor. La iglesia, hermano, principalmente está unida por un vínculo, y el vínculo es del amor. Hay algunos cristianos que luchan, hermano, por doctrina dogmática. Doctrina dogmática viene a ser una doctrina, hermano, que no es una doctrina que nos lleve al cielo o nos lleve al infierno. Hay personas, hermano, que alaban de determinada manera a Dios. ¿Me estoy yendo? Hay personas, hermano, que ponen más instrumentos, otros que ponen menos instrumentos. ¿Me estoy yendo, hermano? Pero eso es algo que no hace división en la iglesia, pero lamentablemente a veces se hace división entre el pueblo de Dios. ¿Me estoy yendo? Hay personas, hermano, que quieren pues vestirse de determinada manera no, y lamentablemente eso hace división también en la iglesia de Cristo. Hay personas, hermano, que tienen en algunos puntos, hermano, en la palabra de Dios, que le interpretan de determinada manera y lamentablemente eso hace división, amado hermano, en la palabra de Dios. Cuando ya hemos leído, hermano, en Gloria a Dios, en San Juan 17:20, ahora acabamos de leer en San Juan 13:34, que Cristo quiere una iglesia unida. Amén. Cristo quiere una iglesia unida. Cristo no quiere una iglesia dividida, hermano, como lamentablemente lo hacen muchas veces los seres humanos. Hermano, recordemos que cuando hay ese tipo de divisiones, hermano, discusiones necias, lamentablemente las personas justamente se convierten en gente necia. Y lamentablemente, amado hermano, como bien dice 1 Corintios capítulo 13, si no hay amor, todo cuanto hagas no sirve de nada. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Yo a veces escucho personas con mucha facilidad y dicen, yo lo he escuchado también, que mucho amor, predican mucho amor, hablan de mucho amor. Pero si eso, amado hermano, si por eso estamos aquí, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Por el amor de Dios es que estamos aquí. Si no fuera, hermano, por el amor, por la gracia, por la misericordia de Dios, hace rato ya hubiéramos sido consumidos, hermano. Dios sigue, amado hermano, amando a la humanidad y es por eso que hasta el día de hoy tiene paciencia. Hoy, amado hermano, todos los cristianos, todos los hijos de Dios, atravesamos dificultades, problemas, adversidades. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Y qué cree que es lo que necesitamos? Que venga alguien y nos agarre a latigazos y que saque según él pues su espada, ¿no? Y ¡guau! ¡Guau! Y sangre por acá, sangre por allá. O necesitamos, amado hermano, o estamos como la mujer samaritana. ¿Qué cree que necesitaba la mujer samaritana? Y allí estuvo Cristo, hermano, dando lo que esa mujer necesitaba. Confundimos, hermano, porque ni siquiera se sabe bien. Y yo le invito a que usted averigüe qué significa la palabra exhortación. Oye, hermano, los voy a exhortar. Bueno, qué hermoso. Porque exhortación quiere decir consuelo. Exhortación quiere decir ánimo. Exhortación quiere decir dar una palabra de aliento. Amén, hermano. No es reventar a la gente, no es maltratar a la gente. No. Cristo, amado hermano, bien claro, y ese es el punto, el objetivo. Yo he venido para buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese era el objetivo de Cristo, hermano. Y justamente por eso hablaba con esas personas de esa manera. Cuando los cristianos, hermanos, luchan por doctrina y olvidan el amor, se convierten en necios, no valen nada, porque sin amor todo cuanto hagamos es como címbalo que retiñe y metal que resuena. Hay personas que que no es Padre, Hijo y el Espíritu Santo lo que los une. No es el amor lo que los une, sino su doctrina. ¿Y por qué? Porque basta que una persona diga, no, hermano, yo creo que esto no está así, yo no lo interpreto, yo no lo entiendo de esta forma. No eres mi hermano. Mejor vete. O sea, ¿y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo?
y el amor y el Espíritu Santo y el vínculo de unidad. No, no. A ellos lo que los une es su doctrina. ¿Me estoy oyendo, hermano? Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Ojo, yo no estoy hablando, amado hermano, de las barbaridades, por ejemplo, que hablan los mormones, de las barbaridades que hablan los testigos de Jehová, o de los que hablan, por ejemplo, también se ven en los católicos. ¿Me estoy oyendo, hermano? Hablo de la iglesia cristiana, como le digo, que tenemos más cosas que nos unen que las que nos separan. Amén. ¿Qué más? Y lo más triste de todo, hermano, téngalo por seguro, que muchos de ellos usted le pregunta, hermano, pero ¿por qué usted está haciendo este problema? Usted está haciendo esto que de la doctrina. Ah, no, yo lo hago en el nombre de Cristo. ¿Y usted cree que Cristo quiere dividir a la iglesia? ¿Y usted cree que Cristo, amado hermano, Cristo cuando vino, hermano, si justamente tenemos, ¿no?, en los evangelios las bases doctrinales de la iglesia? Porque Cristo lo que vino a traer fue vida, salvación. Obviamente no podemos dejar de lado el tema doctrinal y para eso, hermano, tenemos el Nuevo Testamento y las bases doctrinales justamente lo dejaron los apóstoles de Cristo. Amén, iglesia. Cristo, amado hermano, podemos entender, entonces ver acá que muchos lamentablemente toman el nombre de Cristo para dividirlas. No, es que yo soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Yo no creo, hermano, que el Espíritu Santo de Dios lleve a dividir a una iglesia. Todo lo contrario. La primera iglesia, hermano, no impactó por su teología, sino, hermano, por su perfecta unidad en amor unos por otros. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Lo que impactó al mundo de la primera iglesia fue su unidad, su perfecta y hermosa y santa, hermano, y divina unidad. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos hemos recibido ese derrame de amor de Dios en nuestros corazones? Dios exige, présteme atención por favor, Dios no pide, Dios no solicita, Dios no, ¿cómo se llama? Te dice si es que quieres, no te da a elegir, no es una opción, no, 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 no. Dios nos demanda que nos amemos unos a otros. ¿Me estoy yendo, hermano? Pero Dios, así como nos demanda del mandamiento, también, hermano, da la provisión para cumplirlo. Dios nos demanda amar a todos, pero por eso la Biblia dice que Él ha derramado su amor en nosotros. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Entonces, hermano, el segundo vínculo del cual estamos hablando que nos une es por el amor. El tercer y último vínculo que vamos a ver en esta noche es unidos por el Espíritu. Y tenemos un pasaje ahí en Efesios capítulo 4, versículo 1, que también está en su separata. ¿Amén? ¿Lo tiene? Dice la Escritura, Efesios 4, 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, qué hermoso el apóstol Pablo, hermano, rogando a la iglesia, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué? ¿En qué? Y esa palabra, hermano, grábeselo por favor, porque nos gusta grabarnos muchos versículos. Este también grábeselo, por favor. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y este versículo es clave, hermano. Yo pregunto en esta noche, ¿usted tiene solicitud? ¿Usted tiene el deseo? ¿Usted anhela fervientemente guardar, en el sentido de custodiar, de cuidar, guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? ¿Usted tiene ese deseo?
usted tiene ese deseo, usted tiene solicitud, tiene un fuego, tiene pasión. Yo anhelo fervientemente guardar, cuidar, custodiar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Lo deseamos? ¿O estamos más preocupados por otras cosas? ¿O estamos más preocupados por lo que nos divide? ¿O estamos más preocupados por otras cosas? Y a partir de acá comienza a establecer, hermano, de manera clave, principios, hermano, para esa unidad. Dice, un cuerpo, un espíritu, una misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, lo primero que vamos a ver, hermano, es que lo primero que nos dice es que andemos digno de la vocación, es decir, el propósito para el cual Dios nos ha llamado es parecernos a Cristo. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? Dios nos ha llamado para parecernos a Cristo. Dice, andéis, os ruego que andéis, que os conduzcáis, que os comportéis, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios nos ha llamado para parecernos a Cristo. Él es el primogénito de todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Nos dice solícitos. La razón de ser es guardar por la unidad del Espíritu. No pelearse por doctrina. Cuando el apóstol Pablo, hay una palabra que se me viene ahorita cuando le dice, cuando dice que no se peleen por genealogías. ¿Recuerda? Las discusiones con los fariseos, con los judíos, por lo general eran de genealogías. Ellos no debatían de doctrina, porque para ellos tenían ya su doctrina establecida. Pero sus debates giraban en torno a las genealogías. Que yo soy de la tribu de tal y tú eres de la tribu de cual. No sé si le viene eso a la mente. Yo soy de la iglesia de tal, tú eres de la iglesia de tal. Y la Biblia nos dice, el apóstol dice, que no nos enfrasquemos en ese tipo de disputas, que no acarrea nada bueno. Amén. Solícitos, la razón, hermano, es guardar la unidad del Espíritu, no pelearse por doctrina. Y acá van a mostrar, si usted se da cuenta, 7, número de la perfección, coincidentemente. 7 bases necesarias para esa unidad. La primera es las bases constituyentes. Y eso, hermano, es un cuerpo. Primero explicamos. Hay 2 bases, constituyentes y fundantes. Constituyentes y fundantes. De ahí lo explicamos por qué. Constituyentes es un cuerpo, un espíritu y una esperanza que es Cristo. Ahí podemos ver, hermano, un cuerpo porque hay una sola iglesia. No hay 2, no hay 3. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Yo pregunto, présteme atención. De repente no lo recuerda de manera exacta. Pero usted, creo que sí podemos llegar a una conclusión. ¿Usted cree que la iglesia de la Odisea se parecía en algo con la de Filadelfia? ¿Usted cree que la iglesia de Esmirna se parecía en algo con la iglesia de Pérgamo? No, hermano, no se parecían en nada. Cada uno tenía virtudes, excepción ya sabemos de cuál. Cada una tenía sus virtudes y cada una tenía sus defectos. Pero era la iglesia de Cristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Es la iglesia de Cristo. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios, hermano? No son 2, no son 3, no son 5, no son 7. Es una sola, la iglesia de Cristo. Un espíritu, definitivamente, hermano. Es un solo espíritu el que nos debe mover. Cuando estos hermanos, le dijeron al Señor Jesús, Señor, después que no lo habían recibido, ¿quieres que descendamos que pidamos que descienda fuego del cielo y los consume? ¿Qué le dijo el Señor? ¿Qué les dijo? No sabéis de qué espíritu sois.
Porque el Espíritu Santo nunca nos va a llevar a la destrucción, a la división, al deseo de mal para con el otro. Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. ¿Me estoy yendo? Siempre el anhelo va a ser bueno. ¿Por qué? Porque nos une un solo espíritu. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Yo sigo, hermano, al menos de manera personal, estudiando Timoteo, y justo ya lo estoy terminando, y hoy día me llamó la atención, hermano, este pasaje que dice en 2 Timoteo 4:14. Alejandro el carcelero, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Porque, ojo, estamos hablando que esa persona, ese calderero, no era un cristiano. Pero nótese el 16. En mi primera defensa, ya hablando de los cristianos, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Mire la forma distinta como el apóstol Pablo, présteme atención por favor, trata a los que no creen, a los incrédulos, con sus hermanos en Cristo. Pero ¿cómo van a ser sus hermanos si lo han abandonado? Mire la oración que el apóstol Pablo está haciendo. Él sí los considera sus hermanos, a pesar que lo han abandonado. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Así como dijo el Señor Jesús, también de los que lo crucificaron, así como Esteban, también, hermano, rogando al Señor para que no les tomara en cuenta, ¿no? Las personas que lo estaban ahí asesinando. ¿Me estoy oyendo, hermano? Eso es. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo estaba unido a ellos en un espíritu. ¿Lo podían traicionar? Sí. ¿Podían hablar mal de él? Sí. ¿Lo podían abandonar? Sí. Pero eso no los dejaba, eso no hacía que ellos no formaran parte de la iglesia. Y por eso el apóstol Pablo jamás se le hubiera ocurrido pedir algo contrario, pedir algo malvado para con los hijos de Dios. Porque el apóstol Pablo desde el primer día, cuando todavía Saulo de Tarso estaba ahí camino a Damasco y es tumbado, la primera enseñanza, hermano, que el apóstol Pablo recibe, ¿sabe cuál es? Que la iglesia y Cristo son uno solo. Y por eso es que Cristo le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Acaso Saulo perseguía a Cristo? No, Saulo perseguía a la iglesia. Pero lo primero que Pablo entiende es, Cristo y la iglesia son uno. Y jamás Pablo va a proferir algo contrario contra el pueblo de Dios. ¿Y cuántos conocemos esa verdad? ¿Cuántos sabemos, hermano, que cuando viene alguien, ¿no? Acá se mete alguien que Dios no quiera y haga algo contra los hermanos, contra el templo, ¿lo está haciendo contra nosotros? No, ¿verdad? ¿Contra quién? Contra Cristo. Y es más, yo creo que oraríamos, ¿para qué? Para que el Señor tenga misericordia de esa persona. Amén. Sabemos esa verdad, pero no somos plenamente conscientes de esa verdad. ¿Sabe por qué? Porque ¿cuántas veces hemos hablado mal de nuestro hermano? ¿Cuántas veces hemos tratado mal a un cristiano? ¿Me estoy explicando, hermano? Conocemos la verdad, pero no somos conscientes de esa verdad, porque si lo aplicáramos, no. Si yo me meto con ese hermano, me estoy metiendo con Dios, no, Dios me libre de hacer eso. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. ¿Cuántos tenemos esa esperanza, hermano? ¿Cuántos tenemos esa esperanza justamente, hermano, que constituye, que une, hermano, a la iglesia? Un cuerpo, un espíritu, una esperanza. Y las 4 restantes son las bases fundantes. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Un Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor de la iglesia? Ya lo hemos explicado. Cristo, no es Dios. Porque la Biblia dice de manera muy clara, hermano, el Señor Jesús lo afirma. Amén. Que le ha sido dado un nombre que es
el apóstol Pablo afirma que le ha sido dado un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se va a doblar, no ante Dios, sino ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Por el sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque dice ahí justamente en ese mismo pasaje, porque Él no tuvo como cosa que aferrarse. Amén. Más bien, hermano, se sujetó, más bien, no, se humilló a sí mismo, hermano. Entonces, tenemos un Señor, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay dos, no hay tres. Y le adelanto, hermano, en la iglesia, ya lo vamos a ver más adelante, en la iglesia la autoridad es Cristo. Amén. Y dos más que ya lo vamos a ver más adelante. Una fe. Acá cuando habla de fe, no se refiere a la fe salvífica o a la fe de confianza. Se refiere a la fe de la palabra de Dios. Que hay una sola palabra de Dios. No hay dos, no hay tres. No es lo que se me ocurrió, no es lo que pienso, no es lo que imagino, no. Es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Un bautismo, no dos, no tres, no cuatro. Yo cuando estaba estudiando esta parte, el escritor decía de que él conoce una iglesia, importante, no es una iglesia pagana o una iglesia que vaya contraria a la palabra de Dios, pero por ejemplo ellos cuando lo bautizaban en el nombre del Padre, lo levantaban en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. El tema es que los bauticen. ¿Cuánto decimos gloria a Dios? El tema es que los sumerjan. No entrar de repente en esos detalles, pues no es, amado hermano, de repente el punto. Por ejemplo, el bautizo de niños, si no es algo que diga la Biblia. Amén, hermanos. Tenemos un bautismo. Tenemos un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, Iglesia de Cristo, estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Y a través de Él estamos en un cuerpo, unidos en un cuerpo, unidos en un espíritu, unidos en una esperanza, unidos en un Señor, unidos en una fe o en una sola palabra de Dios, unidos en un bautismo, unidos en un Dios y Padre de todos, del cual es sobre todos y por todos. Y vuelvo al punto. La mayoría de iglesias evangélicas, en esto que estamos viendo acá, estamos de acuerdo, hermano. Pero lamentablemente la desunión viene por cosas que son nimiedades, hermano. Que a veces la iglesia se comienza a disputar y a ranchar, y como decía el apóstol Pablo para los corintios, poco más y os mordéis unos a otros, en lugar, amado hermano, de solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Anhelamos una iglesia unida? ¿Usted anhela una iglesia unida? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por una iglesia unida? No, que sacrifique el otro hermano. Que no, yo lo que yo pienso, él lo tiene que aceptar. Porque a veces, generalmente funcionamos así. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar por la unidad? ¿Cuántos somos casados? ¿Y cuántos por esa unidad hacemos sacrificios? ¿O no es verdad? ¿O no es verdad, hermanos, hermanas? Por mantener la unidad matrimonial, muchas veces el esposo hace sacrificios, otra vez la esposa hace sacrificios para mantener esa unidad. ¿Y cómo no vamos a estar dispuestos a hacer sacrificios para mantener la unidad de Cristo? Termino, que algo se me había ido ahí en el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. Eso es lo que le está faltando a la iglesia, hermano. Humildad y mansedumbre. Humildad y mansedumbre. Cuando uno va, hermano, de repente a discutir con otra persona, uno parte del principio de que uno tiene la razón, ¿o no es verdad? ¿O no es verdad? Claro que es verdad, hermano. Cada uno, siempre repetimos ese versículo, no seas sabio en tu propia opinión, no seas sabio en tu propia opinión. Pero hay que reconocer, hermano, que todos, sin excepción, hermano, somos sabios en nuestra propia opinión.
Y en base a eso nos defendemos y en base a eso discutimos. ¿Me estoy yendo, hermanos? Todos, hermanos, de una u otra manera partimos de que estamos seguros de lo que sabemos. ¿Y dónde queda la humildad en ese punto? ¿Dónde queda la mansedumbre? ¿Amén? ¿Dónde queda, amado hermano, la mansedumbre? En nuestros corazones. Meditémoslo en nuestro corazón. Cristo quiere una iglesia unida. Y ese es el objetivo, hermano, tener una iglesia unida. Le invito a que todos nos pongamos en pie, a que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestras cabezas y elevemos una oración al Señor. Te damos gracias, oh buen Dios, por esta noche. Te damos gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, de tus hijas. Te pedimos perdón por nuestros pecados, limpia nuestra mente, nuestro corazón. Y te rogamos, Padre, que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino vuelva con corazones llenos. Te damos gracias, Padre, y levantamos nuestras manos para darte toda la gloria y toda la honra. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dele fuertes palmas al Señor. Dios los bendiga. Invito a nuestro hermano Edgar para que continúe con el servicio. Dios los bendiga.